Bueno, Pablo, con vos ahora la charla. Bueno, había muchas dudas sobre qué hacer si tenés COVID o presumís que tenés COVID. Sí. Porque en realidad si nos testeamos, no nos testeamos, a eso te referís. Exactamente. Es si tenés los síntomas. Sí. No necesariamente tenés la certeza de estar contagiado de la enfermedad. Porque antes sí o sí tenías que ir a testearte. Antes te tenías que testear y era la principal medida de prevención. Claro. Pero además se tomaban otras, ¿no? El aislamiento, qué pasaba con los contactos estrechos. Sí. ¿Te acordás que había tantos elementos que tuvimos en cuenta en esa instancia? Cómo actuar en las burbujas, en los protocolos dentro de los esquemas laborales. Y había muchas dudas porque las provincias iban aplicando metodologías distintas. A veces hasta los municipios tenían metodologías particulares. Es verdad. O una empresa decía, bueno, si tenemos tal, armamos tal burbuja. Es decir, había acciones aisladas que tenían que ver con el aprendizaje y en otras que eran un tanto arbitrarias, ¿no? El Ministerio de Educación finalmente, ante esta situación, ha resuelto determinar una serie de recomendaciones, un protocolo de actuación que le da de alguna manera claridad a este dilema en virtud de que hay un crecimiento en los casos. Vamos a ver de qué se trata. Dale. Vamos a intentar descifrar allí en las tramas cuál es el protocolo que ha dado a conocer el Ministerio de Salud. Ante la suba de casos positivos de coronavirus, las autoridades sanitarias recordaron cuál es el protocolo que deben seguir las personas que tengan síntomas. La indicación de testearse corresponde solo para aquellas personas mayores de 50 años con condiciones de riesgo personal o que trabajan con personas vulnerables. Se recomienda que ellos se testeen. Únicamente personas mayores de 50 que tengan alguna comorbilidad, por ejemplo, o que trabajen o estén vinculadas con personas vulnerables. Si no, no es necesario testearse. Si no se pertenece a ninguno de estos grupos y los síntomas son leves, no hace falta testearse, pero sí tomar precauciones, que son las mismas que se toman para cualquier enfermedad respiratoria. Por ejemplo, no acudir al trabajo durante 5 días al menos o hasta 24 horas después de que desaparezcan los síntomas. Perfecto. Si ya no tenés síntomas, esperás un día, al otro ya podés ir. También se recomienda extremar cuidado durante 10 días, es decir, uso adecuado y permanente del barbijo, ventilación adecuada de ambiente, lavado de manos, higiene respiratoria. Bueno, estos elementos, por lo menos durante 10 días hay que mantenerlos. Si vas a trabajar, usa barbijo. Bien. En la actualidad, si una persona es contacto estrecho, no necesita aislarse ni testearse, pero tiene que estar atento a los síntomas. Y en caso de que aparezcan, bueno, volvés al protocolo anterior, digamos. Pero si no tenés síntomas, por más que haya sido contacto estrecho, no necesitas ni aislarte ni testearse. La ministra de Salud, Carla Bisotti, remarcó la necesidad de reforzar la vacunación. Esto es muy importante, hay que vacunarse. Por suerte, viste que aumentó. Está aumentando. Está aumentando. Está aumentando, no todavía en los niveles esperados, pero está aumentando, ¿no? El Ministerio de Salud además renovó la recomendación sobre el uso de barbijo en lugares cerrados y transporte público. Si vas en el transporte, te recomiendan usar el barbijo. Asegurar la ventilación de los ambientes y no acudir a actividades laborales, educativas, sociales o lugares públicos si tenés síntomas. Todos los síntomas siguen siendo, ¿viste que fueron variando también los síntomas? Por eso te dicen que las recomendaciones son ante cualquier enfermedad gripal. Claro. Si vos tenés gripe, tuviste fiebre, tenés un poco la garganta, estás con tos, bueno, las recomendaciones son las mismas. Por las dudas, cuidate y cuida a los demás. Porque, efectivamente. Si no, pero me parece que está bueno que haya una unificación en el protocolo, porque hasta ahora había mucha incertidumbre. ¿Qué hacías? Si además buscabas ir a testearte y no hay lugar para testear. Bueno, entonces lo recomendable, y son carísimos los test, ¿no? Son caros. Los tenés que pagar, Sí, los tenés que pagar, son caros. Bueno, ¿viste cómo aumentó la venta de los testeos caseros? No caseros, pero en casa. Bueno, claro, lo que pasa es que son muy caros para hacerlo. Vas a la farmacia, lo comprás y son carísimos. Por eso la recomendación no es necesario testearse, salvo que seas mayor de 50 años, pero sí tomar las medidas preventivas. Bueno, el protocolo que ya fue formalizado por parte del Ministerio de Salud. Gracias por compartirlo y darlo a conocer. Dale, a vos.